El próximo miércoles hay un acontecimiento ciclista que tal vez no ha tenido el impacto que debiera tener, pienso yo, pero que al menos en nuestro caso le vamos a dar la bola correspondiente, porque me parece que asaltar un récord de la hora en la modalidad de pista es algo que ciertamente merece la atención y que la mereció durante mucho tiempo. Es una historia de la que luego hablaremos, pero que se remonta prácticamente al siglo XIX, en realidad a finales del siglo XIX, cuando el organizador del Tour de Francia, Henri Desgrange, además de periodista, un magnífico deportista, atacó el primer récord y inscribió su nombre como el primer récord de la hora, y estamos hablando allá de 1890. Pero este miércoles es un corredor británico el que va a intentar batir por segunda vez el récord que él estableciera ya en el año 2015. Estamos hablando de Alex Dowsett, ciclista integrante de la plantilla del Israel Startup Nation, que ya batió el récord de la hora precisamente en 2015, hace ahora 6 años, y lo hizo en el velódromo de Manchester, cuando entonces era corredor profesional también, estuvo de hecho 5 o 6 años en la plantilla del equipo de Movistar, y fue precisamente en ese año 2015 cuando asaltó en Manchester el récord de la hora para conseguir rebajar el registro que había inscrito posiblemente el corredor más celebrado de la última época de los grandes contrarrelojistas, el australiano Rohan Dennis, un hombre del que estamos hablando constantemente en las pruebas contrarreloj. Bueno, no es que el tema haya pasado desapercibido, porque de hecho la campaña de Alex Dowsett, que llegaba el miércoles a México acompañado de su mujer y de su hija, ha venido siempre teledirigida un poco hacia esa campaña que es permanente en su trayectoria, porque es un ciclista que tiene una particularidad. Pasa por ser, creo, si no el único, pero por lo menos de los celebrados y de los superconocidos, el único deportista con hemofilia, y esa es una batalla que ha afrontado desde el primer momento. No solo la de, ahí está su formidable rendimiento deportivo, sino la de transmitir, ayudar y lanzar el mensaje de apoyo y de ayuda a esta enfermedad que no tiene por qué ser un impedimento, como demuestra el propio Dowsett. Bueno, ya solo ese apartado particular y humano sería referencial para prestarle la atención debida al esfuerzo del corredor en la localidad mexicana de Aguascalientes, que es donde el miércoles se va a intentar asaltar el récord del mundo. Pero es que además, al menos en la percepción que yo tengo, que viví en los años 90 el fulgor, hubo 2 fulgores, ¿no? Uno en los años 70 y otro en los años 90, cuando primero Miguel Indurain, emperador entonces del ciclismo mundial, e inmediatamente después Tony Rominger, otra de las grandes estrellas, batieron en Burdeos un récord que dormía un poco el sueño de los justos, se había quedado ahí anclado desde la gesta llevada a cabo por Francesco Moser en tierras mexicanas, precisamente en el velódromo al aire libre, aprovechando la altitud de México, donde también lo había hecho Eddy Merckx. Bueno, eso nos da pie para hacer una rápida relación de lo que ha sido la historia de ese récord que comienza en 1893 de manera oficial, digamos, cuando Henri Desgrange, el organizador entonces del Tour de Francia, consumado deportista, decíamos, y periodista, ellos fueron los que pusieron desde el diario El Auto en marcha la historia del Tour de Francia, afrontó el récord de la hora en París rodando a 35 km/h. Bueno, estábamos en los últimos estertores del siglo XIX, ¿verdad? Y quedaban por delante siglo y medio prácticamente para que el récord fuera sufriendo la evolución que ha sufrido y que ha tenido un parón cuando la UCI decidió poner el stop casi obligatorio y necesario a la evolución constante que en lo tecnológico estaba incorporando este esfuerzo de una hora contra el reloj, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, aquella historia de Desgrange durmió un poco el sueño de los justos durante algunos años hasta que aparece en escena Fausto Coppi. Il Copino, uno de los grandes del ciclismo, establece en el velódromo de Milán, en Vigorelli, un registro ya verdaderamente importante. Estamos hablando del año 42, cuando ya con 33 años y con una muy dilatada trayectoria profesional, Fausto Coppi rueda durante 45 kilómetros o a través de 45 kilómetros en ese esfuerzo de 60 minutos de cronómetro. Ese récord de 1942, ojo al dato, estaría vigente durante 14 años y tuvo que ser
posiblemente en aquellos tiempos y durante mucho más, el mejor contrarrelojista de la historia, Monsieur Chrono, le apodaban a Jacques Anquetil, el fenómeno normando, quien consiguiera superar el impresionante registro de Fausto Coppi, y lo hizo en el año 1956, rodando solo 300 metros más. Subió el listón a 46 kilómetros en la hora registrada en el velódromo Vigorelli de Milán. Bueno, después hubo algunos movimientos de buenos contrarrelojistas como Baldini y Riviera, hasta que aparece en escena, que es mi primera referencia, lo digo a título particular, porque ya entonces vivía yo con una especial atención, ¿no? Lo que me parecía un registro muy significativo en medio de tantas vueltas, de tantas batallas, de grandes carreras del Tour, etcétera, que hubiera ese esfuerzo que generalmente se cumplía a final de temporada. Es el año 1967 y lo recuerdo bien porque fue uno de los rivales de Ocaña que ganó la Vuelta a España precisamente en el año 71, Ferdinand Braque. Braque fue un corredor de ruta también fantástico, contrarrelojista, que se permitió con cierta sorpresa, diría yo que con gran sorpresa, ganar la Vuelta a España 4 años después de haber establecido ese récord de la hora, y lo hizo en Roma, cuando tenía 28 años, rodando a 48 kilómetros. Anquetil lo había hecho muy joven, ¿eh? Con 22 años ya no quiso repetir la historia, que sería lo mismo que le pasaría a Eddy Merckx. Lo contamos ahora porque ahí se produce un parón. En el año 67, hay un estudio, ¿no?, más avanzado por intentar perfeccionar detalles y pormenores, y todo viene a coincidir en que, aparte de detalles técnicos de evolución de materiales, etcétera, es el escenario, es el velódromo, es la altitud lo que tiene que determinar, ¿no? Y hasta entonces había sido Italia fundamentalmente el centro de las operaciones, pero en el año 68 aparece un danés que era magnífico contrarrelojista también, corredor profesional, Ole Ritter, danés, se marcha a México y por primera vez inscribe en altitud, estamos hablando de velódromos a 2000 y pico metros de altitud, el récord en 48.600. Ole Ritter, corredor danés, mantiene ese récord 4 años. Era, insisto, un magnífico contrarrelojista de ruta, corrió en Italia muchos años el danés, obligando a Eddy Merckx a acudir a México, porque en aquellos momentos, y estamos hablando del año 72, cuando Merckx ya ha ganado 3 Tours, creo que eran, ¿no? El del 71 también, que gana, ¿no? Y el del 72, cuando aparece Merckx obligado por los acontecimientos, ¿no? Merckx en esos momentos tiene 27 años, está en plena madurez deportiva y afronta en Ciudad de México el intento del récord. Lo consigue por 700 metros, pero ya rueda por encima de los 49 kilómetros. No se me olvida jamás la reflexión de Eddy Merckx. Ha sido brutal, inhumano. Jamás volveré a hacer una cosa semejante. Lo decía quien se había dado ya grandes palizas en el Tour de Francia, en la Vuelta, en el Giro de Italia, en fin, arrasando en un palmarés ciertamente inigualable, ¿no? Pues Merckx salió de aquella experiencia aterrorizado, manifestando que aquello era ciertamente inhumano. No podía imaginar, o tal vez sí, que su récord iba a estar 12 años vigente. Si el de Jacques Anquetil había estado durante 14, el de Eddy Merckx obliga a meternos en el año 84 y fijar la referencia con otro de los hombres que también marca una evolución. Porque si hasta ese momento lo que se había visto era perfeccionamiento técnico, si hasta ese momento lo que se había visto era perfeccionamiento ambiental, la presencia de Francesco Moser, entonces un ídolo en Italia, porque Moser ya era un corredor veterano con 33 años cuando afronta ese récord del mundo en la Ciudad de México y pone el listón por encima de los 50 kilómetros. Bueno, lo pone en 51 porque repite su propio récord en el mismo escenario tan solo 4 días después. Y ese récord de Francesco Moser se va a mantener vivo durante 9 años. Ojito, porque también la historia de Moser, con esa bicicleta, con avances técnicos, con ruedas lenticulares, con la rueda delantera de un diámetro muy pequeño, con una posición súper forzadísima, con los avances médicos y científicos del célebre doctor Conconi, supone una llamada de atención, ¿no? Como cuidado, que empezamos a entrar en un terreno sofisticado, por decirlo de alguna manera, pero de momento la Unión Ciclista Internacional no se manifiesta en ese sentido. Pasan 9 años del registro de Moser en México y hay que esperar al año 1993 cuando empiezan ciertamente los experimentos. Son experimentos ya que van más allá de lo normal.
Los protagoniza precisamente el que era campeón del mundo de persecución, Graeme Obree, un corredor escocés británico que con 28 años pues consigue batir el récord en 2 ocasiones diferentes, y en el medio lo hace otro británico, Chris Boardman. Pero estos ya lo hacen aquí. Estos ya lo hacen aprovechando las mejoras científicas, las mejoras médicas y sobre todo y especialmente las mejoras tecnológicas, porque Graeme Obree, que si la famoso huevo, que si la famosa lavadora, ya montaba sobre una especie de artilugio que sí, tenía 2 ruedas, pero que no guardaba prácticamente parecido con el esfuerzo de una bicicleta normal, al uso de las de pista incluso, ¿no? Bueno, sin embargo, durante un cierto tiempo esa situación pervive, solo que precisamente con la presencia de Chris Boardman, que fue un corredor profesional, que ganó sus carreras profesionales, que era un magnífico contrarrelojista, corrió en Francia, aparece ya el interés, como le había ocurrido a Eddy Merckx 20 años atrás, ahora le ocurre al número 1 del ciclismo en esos momentos, que es Miguel Indurain, a quien convencen para que acuda a batir el récord de Graeme Obree. Y lo hace. Lo hace en el año 94, muy poquito tiempo después. Esos récords se sucedieron de inmediato y lo hace en el Velódromo de Madera de Burdeos, un velódromo histórico también, donde se empiezan a suceder los acontecimientos, porque ahí tan solo unos meses después aparece Tony Rominger, ¿no?, para batir el récord de Indurain, que lo había puesto en 53. Rominger lo bate como había hecho Mosen en su momento en México, en el Velódromo de Burdeos. Rominger lo bate por 2 veces consecutivas. En Indurain estaba la atención centrada, pero en Rominger, que era un magnífico rodador, estaba también la ayuda evidente y trascendental de un hombre como el profesor Ferrari. Si hemos hablado, por eso digo el paralelismo del doctor Conconi, cuando el experimento de Francesco Moser en México, aquí aparece el célebre doctor Ferrari también trabajando mucho. Eran 2 grandes expertos, 2 grandes técnicos, 2 grandes científicos, independientemente de las ayudas exógenas que pudieran tener en lo farmacológico o no. Ellos evidenciaron una mejora con sus estudios del rendimiento de los corredores en el récord de la hora, ¿no? Y ahí llega Boardman de nuevo para decir, muy bien, estos 2 señores que son 2 estrellas del firmamento ciclista de la ruta, Indurain y Rominger, me lo han puesto muy difícil, pero aquí el primer gran contrarrelojista en este momento soy yo. Y en el año 96, inmediatamente después, un año y pico después, Chris Boardman establece en Manchester un registro que nadie ha podido superar. Estamos hablando de 56 kilómetros 300 metros por hora en el año 1996, que pone un punto y aparte en la historia, porque es justo este momento cuando la UCI dice, lo podría haber hecho antes, de hecho cuando el tema de Obree ya lo tendría que haber hecho, dice, hasta aquí hemos llegado, no más evoluciones tecnológicas, no más sofisticaciones, no más alternativas que puedan terminar generándonos un verdadero problema. Se suprime este récord de la hora y hay que empezar a hacerlo con una bicicleta convencional que sea aprobada por la Unión Ciclista Internacional. De suerte que el récord de Chris Boardman se mantiene 4 años inalterable. Hay que esperar al año 2000 para que aparezca de nuevo Boardman, reivindicando si yo lo hacía con bicicleta especialmente aerodinámica, lo voy a hacer ahora también con la bicicleta convencional. Así que vuelve al velódromo de Manchester y acredita Boardman un nuevo registro, recuperando, digamos, el que se mantenía, habría que decir, desde Eddy Merckx en el año 72, bueno, en realidad desde Ferdinand Brack en el año 67, que es cuando se hace en Roma y no en la altitud de México, ¿no?, ni en los velódromos de Burdeos o de Manchester, donde se había rodado con las bicicletas especiales. Boardman en el año 2000 vuelve a recuperar y marca 49 kilómetros 441 metros. Ojo a este dato, porque eso significa que tuvieron que pasar desde el 72 hasta el 2000 28 años para que un corredor consiguiese rebajar el registro de Eddy Merckx, y lo hizo en 10 metros. Bueno, y al éxito de Chris Boardman pues le empiezan a suceder los corredores. Bueno, hay una experiencia de Sosenka, un corredor muy modesto que bate el récord en Moscú, pero aparece en escena en 2014 James Boyd y ya vuelve a recuperarse el interés, digamos,
por el récord de la hora que había existido en los años 70 y en los años 90, ¿no? Y ahí viene una serie de corredores. Voigt con 43 años, que fue un corredor longevo, conocido de sobra el alemán, consigue en Grenchen el récord de 51 kilómetros hora. Rohan Dennis poco después lo hace también en Grenchen, lo había hecho Matthias Bradel en Aigle. Rohan Dennis lo hace con 52, Alex Dowsett, del que hablamos en Manchester, también lo hace con prácticamente 53, y Bradley Wiggins con 54 kilómetros, 500 metros en Londres, ya también en el declive, digamos, de su trayectoria en ruta, pero todavía con el potencial que durante tantos años había acreditado como excelente pistar en las pruebas. Lo hizo Bradley Wiggins en el nuevo velódromo de Londres, coincidiendo precisamente con la inauguración de ese velódromo con motivo de los Juegos Olímpicos. Y ya lo más reciente, ahí está. Lo más reciente es simplemente el registro formidable marcado por Víctor Campenaers en Aguascalientes, que nos da pie, es el escenario en el que va a competir precisamente el miércoles nuestro protagonista Alex Dowsett, el escenario donde se va a tratar de repetir, estamos otra vez en México, el intento de récord del mundo. 2 años hace que en ese velódromo de Aguascalientes se estableció 55 kilómetros, todavía 1 kilómetro de aquel famoso registro de Chris Boardman con las bicicletas ahora prohibidas. ¿Por qué en Aguascalientes? Pues en Aguascalientes porque desde el siglo XV, cuando descubrieron allí los españoles las aguas termales, pues se ha dado en focalizar en esa localidad llamada hidrocálida, se ha dado en localizar un clima muy especial. Primero, estamos hablando de la altitud de la localidad, que está a 2.200 metros. Segundo, estamos hablando de la alta temperatura que existe en México. Estamos hablando de la baja densidad del aire, en resumidas cuentas. Bueno, de hecho, los estudios hablan precisamente de que en este velódromo la densidad del aire baja de 1,2 a 0,9 kilos por metro cúbico, que es como viene a medirse aproximadamente. Bueno, datos que yo registro, tampoco es que yo sea un súper especialista en la historia, pero fácil es entender que se trata de oponerle la menor resistencia posible al ciclista, y aquí se consigue precisamente esa circunstancia. Ahí es donde vamos a ver precisamente en acción a nuestro protagonista Alex Dowsett, porque hay otra circunstancia también especial: mucha humedad. Cuanta más humedad, menos densidad en el aire, y todo ello significa, es verdad, un mayor desgaste, por un lado para el ciclista, pero un mayor ahorro de vatios en el esfuerzo que tienen que llevar a cabo. Esa es la razón por la que se haya elegido ya. Es una ciudad que es un velódromo que ha registrado con una madera especial varios récords del mundo de velocidad. Es el último velódromo donde consiguió Campenaers rodar a 55 kilómetros por hora. Es el velódromo donde Jocelyn Loudon, la británica, ha conseguido hace bien poco, el pasado mes de septiembre, el récord del mundo femenino, ojo, en 48 kilómetros hora. Y es el escenario donde, de un lado, Dowsett va a intentar batir el récord, pero también, quién sabe, si alcanzar y superar aquel establecido en el año 96 por Chris Boardman en la última experiencia con bicicleta ad hoc, no de las convencionales, que consintió la Unión Ciclista Internacional para homologar este récord de ahora. Bueno, no he pretendido ni muchísimo menos hacer demasiado prolija la explicación y los detalles y pormenores, simplemente tratar de llamar un poco la atención porque creo que lo merece. El récord de la hora es un esfuerzo curioso, y que hay tantos intereses deportivos, fundamentalmente de las firmas comerciales, cada vez resulta más difícil conseguir que un ciclista pueda encontrar el escenario, el sitio, el momento y el permiso de sus equipos para llevar a cabo una intentona de estas características, ¿no? Pero me parece que el récord es bonito, y el récord tuvo momentos de fulgor extraordinarios, como hemos comentado, cuando aparecieron los grandes profesionales, con Coppi, con Anquetil, con Eddy Merckx, con Francesco Moser, con Indurain, con Rominger, y necesita de ese aliento que, insisto, le van a dar siempre los grandes especialistas, por un lado de la pista y por otro lado de la lucha contra el cronómetro. Y ojalá eso sea también el aliciente necesario para que los grandes ases del pedal, estaremos pensando todos en un Pogačar, ¿por qué no?, y compañía, y Roglic y demás estrellas,
pues intenten ese asalto. Ya lo han hecho ciclistas como Rohan Dennis, como el propio Campenaers, como James Boyd, ahora como Alex Dowsett, y eso es lo que queremos. Más allá de que se bata o no el récord, que sería bonito, que vuelva a recuperarse una tradición que no debe perderse. Es verdad que aparece y desaparece, como todo, por modas en determinados momentos, por avances técnicos o científicos o biomecánicos, etcétera, pero también tiene que venir de parte de aquellos que han de conceder el interés y el permiso a los profesionales para que afronten un récord que necesita una preparación ad hoc muy especial, como la que ha llevado a cabo Alex Dowsett, el corredor del equipo de Israel, corredor profesional del pelotón ciclista internacional, que el miércoles nos sacará de dudas, pero de momento habrá librado otra hermosa batalla en esa lucha por acercar la colaboración y la cooperación de la sociedad hacia la hemofilia, y de otro lado, pues intentar seguir con un aspecto y una competición deportiva, creo que del máximo interés y sobre todo especialmente atractiva. Ya os contaremos más cosas al respecto.